Hola, buenas. Hoy os vengo a ayudar a entender un poco cómo funcionan las curvas en Photoshop, porque es una herramienta que funciona, que te da mucho control, pero si no acabas de entenderla, te cuesta al final entender todas las funciones. Hay muchas formas, hay varias formas de tratar las curvas. Una sería generando aquí el efecto con los filtros. Generaríamos una capa de curvas y lo tendríamos aquí para funcionar, para poder trabajar con ella. Otra forma sería aquí en imagen, ajustes, curvas. O sea que aquí, bueno, una vez que aplicáramos el efecto, lo tendríamos ya aplicado y no podríamos seguir jugando con ellas. Sí que es verdad que podríamos trabajar con un objeto inteligente, convertir en objeto inteligente y aplicarlo aquí, pero no tendríamos tanto control como, bueno, sí que tendríamos el mismo control, pero estaríamos generando una cantidad de información que simplemente con generar aquí este ajuste de curvas nos serviría y nuestro documento trabajaría mucho más rápido. Entonces, bueno, para entender lo que son las curvas, vamos a hacer esto un poquito más grande para verlo mejor, cómo funcionan las curvas. Lo básico que habría que entender, tenemos una línea diagonal, aquí estamos viendo el histograma, que nos está diciendo la cantidad de luz y dónde está distribuida en nuestra imagen. A partir de los negros estarían representados en esta esquina, o sea, desde aquí, desde la esquina inferior izquierda, tendríamos el negro absoluto. Conforme vamos hacia la derecha, tendríamos blancos. Y lo mismo sería para arriba. Aquí tendríamos el negro absoluto y arriba tendríamos el blanco. Este sería en el canal de luminosidad. Luego veremos el resto de canales. Pero bueno, vamos a entender primero cómo funciona básicamente las curvas. Entonces, bueno, si cogiéramos un punto intermedio de esta línea y lo subiéramos para arriba, como estamos subiéndolo en esta línea vertical, estaríamos dando luz a la imagen. Si lo bajáramos, estaríamos oscureciendo la imagen. Esto yo creo que, bueno, más o menos, yo creo que ya lo entendéis. Básicamente el funcionamiento de las curvas sería este. Pues bueno, también podríamos estar dando más contraste. Si subiéramos las luces y bajáramos las sombras, estaríamos dando contraste a la imagen. Y básicamente esta sería la función principal de las curvas. Lo mismo, como os decía, bueno, voy a empezar a explicar también con el resto de canales. Pues con el rojo estaríamos dando más rojo. Con el verde, con el azul, bueno, podríamos trabajar con todos los colores. Aquí, bueno, voy a hacer un pequeño break a nivel de curvas para entender, porque bueno, sí que es verdad que si damos aquí daríamos verde, pero hay algo que yo creo que no se acaba de entender hasta que no te lo explican. Cuando te lo explican es muy sencillo. Si lo bajamos, como veis, estamos teniendo un tono magenta. A mí al principio la verdad es que me costaba bastante entender cómo funcionaba el tema del color. Por eso, bueno, ahora ya me lo he aprendido cómo funciona y os lo vengo a explicar. Tenemos los tres canales, rojo, verde y azul. No sé si habéis visto el último tutorial que os he subido de cómo funciona la luz y el color. Serían el canal rojo, el azul y el verde. Como sabéis, también tenemos el modo de CMYK, que sería cian, magenta y amarillo. Que como veis, lo tenemos el magenta sería la fusión del rojo y el azul. El cian sería la fusión entre el azul y el verde. Y el amarillo sería la fusión entre el verde y el rojo. Pero también lo podemos ver como que el azul sería el opuesto del amarillo. El rojo sería el opuesto del cian. Y el verde sería el opuesto del magenta. Por lo tanto, cuando trabajamos con curvas, si generamos aquí las curvas, y nosotros queremos conseguir cian, lo que tendríamos que hacer es quitar rojo. Por lo tanto, vendríamos al canal de rojos y reduciríamos el rojo. En este caso no lo vamos a ver.
Así que bueno, os lo voy a enseñar aquí en la foto, lo veremos mejor. Si nosotros quitamos rojo a la imagen, estaríamos dando cian. Si nosotros queremos conseguir amarillo, vendríamos al canal de azul y quitaríamos. Estaríamos consiguiendo amarillo. ¿Qué forma rápida hay de entender esto? Bueno, si vemos es RGB, es un método muy sencillo. RGB es rojo, verde y azul, red, green and blue. Y CMYK es cian, magenta y amarillo. Si os acordáis, si no os acordáis lo podéis ver siempre en el nombre, pero bueno, si os acordáis RGB, CMYK sería lo mismo. Sería rojo, cian, por lo tanto con el rojo estaríamos consiguiendo cian. Con el verde, que sería green, C, M y K, M, M de magenta, por lo tanto con el verde estaríamos consiguiendo magenta. Y blue o CMI, I de yellow, amarillo, por lo tanto si quitamos azul estaríamos consiguiendo amarillo. Yo creo que se entiende, es una forma rápida de entender cómo funcionan los canales y cómo funcionan los colores. Entonces, bueno, siempre que queramos conseguir el opuesto de estos tres colores, sabemos que tenemos que ir para abajo. Para entender cuál es el opuesto de cada uno, simplemente nos acordamos de RGB o CMYK y sabremos hasta qué punto podemos llegar. Entonces, para empezar a trabajar con las curvas, ya sabemos que trabajando con los tres canales, estamos trabajando con la luz en general, daremos luz o daremos oscuridad. Y si queremos trabajar con cada color, añadiremos color o lo sustraeremos. Y si lo sustraemos, encontraremos el opuesto. Por lo tanto, volvemos, dejo las curvas básicas. Si queremos trabajar con esta imagen y queremos, por ejemplo, conseguir que en las sombras tengamos azul, generaremos las curvas y nosotros queremos que estas sombras nos generen azul. Si no queremos dar azul a toda la imagen, vendremos a la esquina inferior, que es donde están los negros, y añadiremos azul a las sombras. Como veis, estamos dando una tonalidad azul a las sombras. Que no queremos que este azul nos llegue tanto hasta las luces, podemos clicar en el medio de la imagen, en el medio de esta línea y bajarlo. Por lo tanto, nos estará añadiendo, nos estará manteniendo el opuesto del azul y el color que teníamos bien editado. Simplemente estaremos añadiendo azul a las sombras. Si nosotros queremos añadir, por ejemplo, amarillo, vamos a poner en este caso amarillo porque así mantenemos la misma curva azul, en vez de añadir azul a las luces, lo que tendremos que hacer es quitar azul a las luces y estaremos consiguiendo amarillo. Como veis, bueno, el efecto se consigue así, podemos trabajar con los colores, sobre todo en retrato, pero para paisaje también nos va a ir bien esta función. Podemos trabajar con estas curvas, diferentes líneas, dependiendo de lo que queramos conseguir. Si os es más sencillo, a mí al principio también me gustaba a veces, por tenerlo más claro, me creaba un canal para azul, otro para... Pero bueno, en principio lo podéis trabajar todo con las mismas curvas, si no es que queréis trabajar por zonas. Entonces es una buena forma de poder retocar el color simplemente con las curvas. En este caso, bueno, si quisiéramos de que nosotros hemos añadido aquí amarillo a las luces, pero no queremos este amarillo, queremos, por ejemplo, más anaranjado. El naranja sería la fusión entre el rojo y el amarillo, por lo tanto tendríamos que añadir, aparte de añadir amarillo, tendríamos que añadir rojo. Vendríamos al canal de rojos y añadiríamos un poquito de rojo.
Bueno, esta sería básicamente cómo funciona las curvas. Con estos ajustes más o menos podréis trabajar más o menos bien. Si queréis tener un nivel un poco más de control, vamos a generar otras curvas para tener los valores. También podéis trabajar con números. Entonces, bueno, si venís a los negros, veis que tenemos 0 de entrada. La entrada sería el punto que estamos cogiendo. Si clicamos en medio, pues tendríamos 113. El medio, pues vamos a borrar este punto. Sería 127, 128. No, porque el total sería 255, que es como el RGB que llega de 0 a 255. Por lo tanto, la luz total sería entrada 255, salida 255. Si nosotros quisiéramos dar más luz de una manera controlada en vez de dibujando, bueno, pues cogeríamos entrada 127, sería el punto medio, 127, 128, y le daríamos un valor, por ejemplo, de 150. Y estaríamos aumentando este valor. Esto nos va bien porque hay veces que, bueno, dibujamos y no queremos y estamos perdiendo el punto. Si queremos, por ejemplo, una buena forma de trabajar para dar contraste sería venir a este punto y veis los tercios, está dividido como en 4, esto sería la mitad, pues en un 25%, no sería un tercio, perdona. Una buena forma de dar contraste siempre es dando un poco de luz a las luces y un poco de sombra a la sombra. Con esto conseguiríamos contraste. Y si lo queremos ajustado perfectamente, si dividiéramos 255 entre 2, como hemos dicho, pues daría 127. Si quisiéramos ajustar estas curvas justo a la mitad, pues sería 64. Por lo tanto, cogeríamos este punto, sería 64, 65, vamos a poner, lo había puesto manual, sería 64 y lo estaríamos bajando a un valor, por ejemplo, de 50. Y 255 menos 64 nos daría 191. Por lo tanto, este punto tendría que ser 191. Como veis, bueno, más o menos lo había puesto bien. Y la salida tendría que ser un poquito más. Bueno, aquí tendríamos el contraste ajustado perfectamente al 25% en cada lado para que nos mantenga los tonos medios justo en el medio, pero a la vez nos esté dando sombras en un lado, sombras en el otro. Básicamente, para trabajar con curvas, estos serían los conceptos básicos, sobre todo a nivel de color y de luz. También tenemos otra forma de trabajar con curvas, en vez de tener que venir a jugar con este gráfico, que sería utilizando estos valores, estas funciones de aquí. Si nosotros tenemos el canal RGB, que es el de la luz, podemos, si apretamos aquí en el dedo, podemos decirle, por ejemplo, que aquí a esta parte de la imagen, a esta parte de luz, por ejemplo, si cogiéramos aquí serían las luces, ¿veis? Si nos fijamos a la derecha en el cuadro, le estaríamos dando más luz a esta parte del histograma. Como nos hemos pasado y nos ha hecho la curva que nos está dando luz a toda la imagen, pero queremos generar este contraste, podríamos venir a buscar un punto de la sombra. Si os fijáis en las curvas, nos está diciendo en qué punto de la imagen estamos, del histograma. Cogeríamos este punto y lo bajaríamos y daríamos contraste. Es una forma de trabajar un poco más visual y que nos va a dar un mayor control que no si trabajamos directamente sobre las curvas. ¿Qué más funciones tenemos aquí en las curvas? Vamos a generar otra para no estar volviendo hacia atrás. Podemos definir cuál es el punto negro de nuestra imagen o cuál sería un punto medio. ¿Qué conseguimos con esto? Que si por ejemplo nosotros buscamos un gris en nuestra imagen, vamos a clicar por ejemplo aquí, como veis, Photoshop automáticamente nos está diciendo, vale, si esto es un punto gris de nuestra imagen,
Entonces cada canal nos lo modifica automáticamente buscando una temperatura de color correcta. Photoshop entiende, así como en Lightroom tenemos la opción de la temperatura de color y tenemos una opción parecida y nos va a buscar una temperatura de color estándar que se ajuste a la imagen, al blanco que nosotros le estamos diciendo. Aquí con las curvas vamos a tener un mayor control porque vamos a trabajar por canales. Entonces Photoshop nos está entendiendo que si esto es un punto gris, estos amarillos que nosotros teníamos antes no estaban tan saturados como debería. Y nos está diciendo, oye, que esto tiene que ser dorado, esto no tiene que ser... Aquí nos está manteniendo este dorado, pero esto de aquí también tendría que ser dorado, todos estos bordes. Entonces nos está ajustando esta temperatura de color a lo que Photoshop considera que tú le has marcado el punto que debería ser. Como veis, bueno, dependiendo del punto donde estemos clicando, nos va a encontrar una temperatura de color u otra. Entonces, siempre es bueno a veces jugar con ella para encontrar en qué punto nos puede gustar más una fotografía o menos. Aquí, por ejemplo, como veis, aquí esto ya me gusta más, porque aquí me sale como un tono verdoso, y aquí me lo está ajustando, me está dando un poquito más de amarillo, pero no tanto como me había marcado apuntándolo aquí. Si trabajáis con una tarjeta, si hacéis las fotos con una tarjeta y marcáis simplemente cuando hacéis las fotos la temperatura de color, pues es mejor, pero bueno, poca gente conozco que trabaje con ello, así que bueno, una buena forma de encontrar la temperatura de color correcta y poder seguir teniendo el control sería esta, buscando un punto en nuestra imagen. Buscando un punto en nuestra imagen donde realmente estemos encontrando ese balance de color. Aquí también entra en juego si el efecto que queramos conseguir, si queremos ser más creativos o menos, si nos queremos ajustar más a la realidad o menos. Lo bueno de esto es que vamos a poder seguir trabajando, es que podemos decir, bueno, me has encontrado este punto, me estás quitando, por ejemplo, azul, pero yo no quiero que me quites tanto azul porque veo la imagen un poco amarilla. Siempre podemos venir a este canal y ajustarlo, seguir trabajando con ello. Como veis, estamos reduciendo este tono verdoso simplemente con un par de clics y lo hemos recuperado y tenemos unos colores un poco más naturales de lo que hubiéramos podido conseguir. También le podríamos decir a Photoshop qué puntos tenemos de negros totales o de blancos totales. Este, por ejemplo, como veis, el punto del cuentagotas está en blanco, aquí está en negro, que bueno, si os ponéis encima os lo va a decir. Muestrear la imagen para definir punto negro. Buscaríamos un negro total en la imagen, le diríamos, vale, pues aquí tenemos un negro total. Y buscaríamos un punto blanco también. Entonces, bueno, en esta ocasión nos estaría encontrando este punto. No es el mejor ejemplo de todos, pero bueno, nos estaría encontrando intentando buscar un contraste, al igual que nos estaría ajustando las curvas de color. En este caso se está pasando porque no hay unas luces quemadas, entonces no me va a encontrar nunca la luz y me está dando tanto contraste. Pero bueno, siempre podéis acabar de ajustar con la opacidad si no os acaba de gustar lo que queráis. Podéis venir a decirle que un tono de un color se está pasando porque no ha encontrado los rojos, por ejemplo, las sombras y las luces y nos está buscando la entrada, como veis, al 20 o al 0. Son funciones que tenemos automáticas que a veces nos ayudan y a veces nos pueden despistar un poco. Básicamente este sería el funcionamiento de las curvas. Entonces, bueno, os quiero enseñar un par de casos prácticos donde se podrían usar las curvas de una manera que nos ayudarían. En este caso, por ejemplo, tendríamos esta foto en el que me gustaría a mí, por ejemplo, resaltar un poco los amarillos. Quiero que estas luces naranjas sean amarillas, por lo tanto generaría las curvas, vendría el canal de azul y le quitaría azul a las luces. Ya lo veis que lo estoy haciendo bastante exagerado, pero estaría consiguiendo como estas luces
ganarán bastante más amarillo y me consiguiera un color que me gusta bastante más de lo que yo tenía, de lo que la cámara había sacado. También podría trabajar con las sombras y decirle, no, no me quemes, no me las oscurezcas tanto, súbemelas un poco. Y por seguir trabajando con el azul, dame un poco de azul en las sombras para darle un toque un poco más. Este toquecito azul, bueno, que podría quedar bien. Si quisiéramos trabajar con el naranja, vendríamos al canal de rojos para que se complementara con el amarillo y me generara estas luces un poquito más naranjas, no tan amarillentas, y me añadiera un poco de verde, por ejemplo, a las sombras. Entonces, bueno, ya lo veis que con un par de clics, pues bueno, pues estaríamos consiguiendo un efecto en la foto diferente. ¿Qué más funciones tendríamos? Ya lo veis, estas fotos me gustan bastante, sobre todo para explicaros el tema de las curvas. Ya visteis en el vídeo anterior una foto parecida. Tendríamos también estos deslizadores que nos estarían diciendo dónde empiezan los negros, dónde empiezan los blancos. Así como podríamos trabajar con este punto. Si os fijáis, estamos trabajando con este punto. Si cogemos los puntos de las esquinas, estos deslizadores se nos están moviendo automáticamente. Por lo tanto, podemos trabajar directamente con el deslizador hasta buscar un punto donde encontremos de que empiezan nuestros negros en la imagen. Simplemente con estos dos deslizadores, pues bueno, habremos conseguido que nuestra imagen consiga más contraste que no de lo que habíamos conseguido en cámara. Si tenemos miedo de estar quemando alguna parte de la zona o oscureciéndola, si presionamos la tecla Alt o Opción, como veis, nos está marcando en la parte de la imagen qué canal. Si sale blanco sería el RGB general, si sale azul pues sería el canal de azules, el magenta. Buscaríamos un punto donde empezáramos a ver estos colores para llegar hasta allí. Lo mismo con los negros. Aquí nos saldría en la parte oscura, como veis, de la torre. Por lo tanto, llegaríamos hasta un punto donde esta torre no nos saliera dibujada. Y lo mismo con los colores. Podríamos conseguir darle a estas nubes un poquito más de naranja o rojo. Digo naranja porque bueno, voy a utilizar las dos. En este caso le vamos a dar un poquito más de rojo, vamos a quitarle un poquito de amarillo, vamos a darle un poquito de amarillo para conseguir que estas nubes en las luces nos consigan unos tonos más anaranjados. Como veis, con una simple capa de curvas y con dos o tres clics hemos conseguido que esta foto, bueno, nos gane bastante más. Si aún así, aún quisiéramos un poco más de contraste, podríamos seguir trabajando en las curvas. Y tendríamos la foto ya un poquito mejor. Otra opción que, bueno, ya os adelanto también otro tutorial que voy a hacer, es que, por ejemplo, si quisiéramos recuperar las luces altas y bajáramos las curvas, como veis estamos consiguiendo mucho más detalle, pero nos está oscureciendo toda la foto. Entonces, bueno, bajaríamos lo que es la luz general de la foto, de las luces. No intentaríamos jugar con este deslizador, que bueno, en este caso lo podríamos dejar así, pero si no quisiéramos, para que no nos quedara la imagen tan plana y nos lo hiciera de una manera un poco más gradual, tenemos esta opción que si damos doble clic a las curvas, esto funciona con cada capa, haré un tutorial para explicaros cómo funciona, le podemos decir a esta capa, con estos deslizadores, en qué parte de la imagen queremos que nos funcione o no. Entonces, si bajáramos este deslizador hacia la derecha, como veis, nos está buscando la parte de la imagen que estaría más iluminada, en este caso sería la de la izquierda. Pero como veis nos está generando esta línea que nosotros no queremos que nos haga esta línea.
Si apretáramos la tecla Alt y cogiéramos este deslizador y lo lleváramos hasta el final, nos lo estaría haciendo todo esto simplemente degradado de una forma un poco más suave. Entonces ya lo veis, simplemente con unos cuantos clics hemos conseguido sacar color, hemos conseguido ganar un poco de color y lo tenemos todo bajo control con estas capas de curvas que hemos ido generando. Espero que hayáis entendido el tema de las curvas, de cómo funciona, de cómo le podéis sacar partido a vuestras imágenes y podéis retocar el color a través de las mismas. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis, me podéis escribir en los comentarios o contactarme por redes sociales y bueno, os echaré una mano dentro de lo que cabe. Así que gracias. Hasta la próxima.